Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video del Gredólogo, en el cual vamos a hablar del libro A los jóvenes de Basilio de Cesarea, pero antes hay una buena noticia. He leído La medicina veterinaria de Vegecio. Bien, sí, he leído este libro. Bueno, en realidad no lo he terminado, solamente he leído las 100 primeras páginas, también llamado Mulomedicina, ya, un texto dedicado a la medicina, como su propio nombre lo dice y como parece ser obvio, a la medicina de las mulas y a la medicina pues también de otros animales como los equinos, ¿no? Los caballos. Vamos a profundizar en esta lectura pues en otro video, pero básicamente es muy divertido porque te mencionan algunas enfermedades distintas y todo con respecto a mulas, ¿no? Y acá hay una enfermedad que al parecer fue muy fuerte que se llama mueuro, algo así, bien. Y bueno, ¿no? He aprendido muchas cosas acerca sobre mulas y sobre caballos, pero al parecer esas cosas son irrelevantes en el mundo de hoy en día porque es un conocimiento desfasado. Y también te dicen pues que este conocimiento no necesariamente era especializado, porque el amigo Vegecio pues no era definitivamente un veterinario, ¿no? Lo que hizo fue, a partir de su experiencia y a partir de otras fuentes eh, que fueron legadas a él, construir este tratado, ¿no? Típico de los enciclopedistas de la época. Entiéndase pues también algo similar a lo que hizo Plinio el Viejo, ¿no? Porque Plinio el Joven es el de las cartas, Plinio el Viejo es el de la historia natural. Entonces sobre este tomo hablaremos en un futuro, espero que no sea muy a futuro, espero que sea pronto, pero el día de hoy vamos a hablar brevemente acerca de este pequeño tomo que es el de Basilio de Cesarea. Lo tengo por partida triple. 3 tomos de A los jóvenes de Basilio de Cesarea. Bueno, uno es el que he leído, los otros 2 los quieres, simple, consígueme un Aristófanes, o por ejemplo también puedes conseguirme el último tomo del Banquete de los Eruditos, los deberes de Cicerón, las leyes de Cicerón. Cualquiera de esos tomos puede hacer de que te ganes estos tomos como intercambio. Bien, solamente están disponibles por intercambio, no se venden. Bien, dejamos entonces a un lado estos tomos, que son copias, o sea, en el sentido de que son otros ejemplares, y este es el tomo que vamos a explorar el día de hoy. Basilio de Cesarea a los jóvenes. Lo primero que tenemos que notar es que es un tomo hecho de manera más simple. No tiene la rigurosidad ni los detalles que tiene un tomo de la Biblioteca Clásica Griegos común. Se puede ver en cómo, por ejemplo, los dorados son más débiles. Básicamente son dorados tipo los empastados de tesis. No sé si esos también se hacen en México o en España, pero aquí los empastados de tesis suelen hacerse en unos dorados superficiales. No es como en Gredos, que los dorados tienen determinado relieve. Bien. Acá en el lomo no hay nada. Y en la parte de atrás, bueno, acá solamente hay esto, ¿no? Comenzamos viendo la primera parte y podemos encontrar, bueno, una especie de hoja muy gruesa o prácticamente una cartulina, una hoja de respeto, el desgaste propio del tomo. El tomo ha venido desgastado, no puedo hacer nada contra ello, pero está cocidito. Y podemos ver aquí Basilio de Cesarea, los jóvenes. Lo primero que podemos notar también aquí es que, por ejemplo, la tinta es mucho más, se ve que es mucho más superficial, es una impresión de menor calidad, a comparación pues de la medicina veterinaria de Vegecio, ¿no? Que sí es gredos, y podemos ver que sí la impresión es de otro tipo. Bien, si dejamos de lado ese espacio, lo primero que vamos a encontrar al momento de abrir el libro es, bueno, la persona que hizo la introducción, la traducción y las notas, que viene a ser Teresa Martínez Manzano. Podemos encontrar aquí los asesores, como siempre. Bueno, en este caso sería José Javier Iso y José Luis Moralejo, ya que Carlos García Gual se encarga de la sección griega. Y podemos encontrar también que se trata pues de una edición novenal. Y hemos discutido que la edición novenal significa que no pertenece al canon de los 415 tomos. Algunos dicen 421, sí, pero no hay mucha información al respecto. Bien, bueno, Gráficas Cóndor, todos los libros han sido impresos en Gráficas Cóndor, y lo primero que tenemos es una nota editorial agradeciéndonos el habernos suscrito a los 250 tomos previos. Posterior a ello vamos a encontrar una introducción en la cual nos van a hablar acerca de cuál era la situación con respecto a
en la época de Basilio de Cesarea con respecto a los clásicos. Se menciona que en esta época, ya en la vida de en la época en la que vivió el amigo Basilio de Cesarea, o San Basilio Magno me parece que es también su nombre, ¿no? Hubo un pequeño problema, ¿no? Hubo un pequeño problema. Por si acaso, este texto es más o menos de entre el 370, más o menos lo datan, ¿ya? No estoy muy seguro de eso, pero bueno. Lo primero que nos dicen es que hay un problema con los filósofos, con toda la filosofía, y es que la filosofía, al ser pagana, era mal vista por bueno, en la época, ¿no? Ya tenemos un cristianismo ya instaurado, entonces se creía que los textos que se tenían que leer tenían que ser cristianos, no podían ser textos paganos o gentiles, ¿no? Aquí se menciona incluso, ¿no?, como a Orígenes, por el hecho de revalorizar los textos clásicos, en algún momento se lo persiguió. Sus ideas no llegaron a buen puerto, no llegaron a ser bien aceptadas. Y bueno, y esa es la razón por la cual es solamente Orígenes y no San Orígenes. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? No estoy muy seguro. ¿Qué más tenemos por aquí? En el ámbito de la patrística, el testimonio, bueno, ¿no? Aquí tenemos una breve introducción, ¿no?, acerca de que en esa época lo que se buscó fue básicamente que la instrucción fuera hecha con textos cristianos, que no fuera hecha la instrucción con textos clásicos porque eran paganos, herejes. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hizo Basilio de Cesarea fue simplemente hacer este tratado para revalorizar los clásicos y para justificar por qué los clásicos eran relevantes. Pero debemos de tener cuidado. Ojo, este texto a los jóvenes sobre el provecho de la literatura clásica hay que enmarcarlo en su época. Este texto no es, yo no lo puedo utilizar de fuente, o sí tal vez un poquito extrapolada, para justificar que hoy en día se enseña literatura clásica en las escuelas, pero sería una interpretación muy forzada, muy anacrónica, pero sí se puede. Bueno, este texto siempre ha sido pequeño, siempre se ha incluido después de las Oratio, ¿no?, de Basilio, como un apéndice más que como una obra principal. De eso nos habla esta parte. Este texto estuvo perdido por buen tiempo, se encontró en 1, en 2, en 3 lugares, y bueno, acá básicamente lo que nos dan es todo cómo fue que este texto ha sido legado hasta la actualidad. Bien, aquí tenemos la bibliografía, todo lo que se ha citado, pero lo importante es ya cuando entramos al texto. Vamos a resumirlo lo más que se pueda para no profundizar demasiado y no agotar la lectura. Simplemente yo creo que el argumento más poderoso es: no se puede iniciar la lectura de un texto altamente complejo como es la Biblia sin antes haber leído o estar instruido en textos más sencillos como lo son los clásicos. Los clásicos para la época, los clásicos gentiles, los clásicos paganos. Ese es el argumento, uno de los argumentos más fuertes. A través de la obra vamos a ver un montón de ejemplos de virtud, ¿ya?, de distintos personajes. Tanto en la Odisea como en otros espacios vamos a encontrar muchos ejemplos de virtud, en los cuales tiene una compaginación pues con la literatura cristiana, pero básicamente lo que Basilio de Cesarea te dice: oye, mira, este ejemplo de virtud, por si acaso, previamente ha estado en estos textos, ¿no? Entonces, estos textos, al llegar a ese mismo concepto de virtud, entonces también son válidos, ¿no? Porque al final el concepto de esta virtud o de este valor es el mismo en este texto, al igual que lo fuera en cualquier parte de la Biblia o cualquier texto cristiano. Entonces, ese es la principal forma de ejemplificación que tiene este texto, ¿no? Por acá hay esto. Y de igual modo que al recolectar las flores del rosal evitamos las espinas, así también recogeremos en estos escritos cuanto tienen de provecho, y nos pondremos en guardia frente a lo que sea perjudicial. Una exhortación que nos hace Basilio de Cesarea es: al momento de leer un texto pagano, debemos de alejarnos de todos esos textos politeístas, de todos esos textos que ensalcen antivalores,
¿no? Eso es lo que nos menciona acá también, ¿no? Por eso es que aquí, por ejemplo, se enfatiza mucho en que hay que leer, por ejemplo, a Plutarco, a Platón, por ahí, si mal no recuerdo, cita a Heródoto, eh, pero hay que leerlo en clave cristiana, ¿no? Esto es básicamente la principal idea de la obra, ¿no? Que hay que leer a los clásicos para formarse y luego leer la Biblia e interpretarla, pero con el cuidado de no caer en los vicios de esta lectura, o sea, no caer en el politeísmo y en ese tipo de argumentos falaces, como lo menciona acá, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, también hace una exhortación que no solamente basta con leer, con pensar, sino con actuar. Las acciones tienen que ser de tipo virtuosas. Más allá de que el pensamiento sea virtuoso, lo importante es que las acciones sean virtuosas. Acá he puesto marcapáginas en algunos fragmentos que me parecen interesantes. Hay una parte, por ejemplo, en la cual se critica la preocupación meticulosa por el aspecto, ¿qué importancia? Al menos para una persona con juicio vestir. Sí, una preocupación por el aspecto corporal, una crítica a la preocupación por el aspecto corporal. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. Y que estos a tal punto volvieron en sí, en efecto de la melodía, arrojaron su... regresaron. Bueno, una anécdota de Pitágoras, ¿no? Como les digo, cita bastante a los clásicos. ¿Qué más? Dice Platón, procure un servicio a la filosofía, palabras que coinciden con la de Pablo, ¿no? Acá hace un símil de Platón con Pablo, por ejemplo. Porque aquellos que sobrepasan los límites de lo necesario, semejanza de los que se arrastran por una pendiente, al no poder pisar ningún punto de apoyo en modo alguno, se detienen en su progresivo avance, sino cuanto más acaparan, tanto más requieren para satisfacer su deseo, ¿no? Según dice Solón, el hijo de Exequéstides, ¿no? Y aquí tenemos una cita. Esta cita es de, bueno, Solón dice en Plutarco, no es una cita que saca de Plutarco, pero que rescata para una enseñanza virtuosa, ¿no? A ver qué más vamos a encontrar. Vivir de acuerdo. Acá, ¿no? No vivir de acuerdo a la opinión pública, a la lisonja, ¿no? A la riqueza, hay que desdeñar el placer de los sentidos, ¿no? ¿Cómo lo hace? A través de un texto de Platón, ¿no? A través de un texto de Platón. A ver, vamos a seguir viendo algunos otros. Partiendo de las enseñanzas profanas, pues aquellos que saben reunir cuidadosamente las ventajas que cada cosa proporciona suele sugerirse, como a los grandes ríos, numerosas adiciones de todas partes, ¿no? Esta cita también, bueno, para entenderla tendríamos que ir desde el inicio, pero esto de alguna manera podemos aprenderlo de forma más completa también en nuestra propia literatura. Se refiere a la literatura cristiana. Por el momento, no obstante, dibujaremos una especie de esbozo de la virtud partiendo de las enseñanzas profanas. Es decir, comenzamos con las enseñanzas profanas y la extrapolamos al contexto de la virtud cristiana. Eso es el meollo de todo el texto. Es para esa vida precisamente para que yo os exhorto a adquirir las provisiones, removiendo, como dice el refrán, todas las piedras. El conocimiento pagano es provisional, ¿bien? Es provisional para finalmente lograr una interpretación correcta de la Biblia y de los textos cristianos. Eso lo dice, no tengo exactamente la cita porque al inicio no le puse marcapáginas, pero al inicio hay una parte donde menciona eso, ¿no? El objetivo final es leer la Biblia y leer los textos eucarísticos o los textos cristianos, pero no es fácil. Entonces primero se necesita un conocimiento pagano que permita acceder a ellos. A ver, y finalmente, ¿qué tenemos aquí? El último marcapáginas que puse fue: pues los que padecen sufrimientos leves acuden en persona al médico, y los que son víctimas de enfermedades de mayor gravedad hacen llamar a casa a quienes lo curen. Pero aquellos que están alterados por un delirio completamente incurable ni siquiera permiten que se les acerquen. No dejáis que os suceda ahora esto mismo, rehuyendo los rectos razonamientos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no hay que rehuir este conocimiento que puede ser útil, que puede ayudar a formar la virtud. Finalmente el libro termina... Uy, mi gato. Qué figurete ese gato. Finalmente el libro termina mostrando un catálogo de los tomos previos,
Aquí lo podemos observar y el catálogo pues va hasta el tomo 250, Plinio el Viejo, Historia Natural, libros del 3 al 6. Bien, eso ha sido todo por hoy. Este es mi análisis de este libro pequeño de Basilio de Cesarea. No tengo ningún script, ningún libreto, nada. Lo he improvisado en realidad de lo que he leído. Espero que alguien lo anime a leer. No he visto muchas reseñas de este libro, pero espero que los animen a leer. Y la próxima semana hablaremos de esto: vejez o medicina veterinaria. Muchas gracias por su tiempo. Chao, chao.